Listo. No, si quieres... bueno. Bueno, ok. Entonces habíamos quedado en este en esa pequeña página web. No sé si quieras, si fuiste armando tu hoja. No, solo estoy mirando los atributos y los estilos. Vale. Ok, por acá tengo unos daticos de unos ajustes que es importante hacer. Entonces resulta que en el elemento HTML eh, no es obligatorio, pero sí es interesante especificar cuál es el idioma de la página o sea, en qué idioma está uno programando o en qué idioma está el contenido, porque pues la programación siempre va a estar en inglés, ¿no? Entonces lo puedes agregar con el atributo lang y pues para español es bien. Y de acuerdo con eso también es importante agregar este elemento, fíjate que es un elemento cerrado, no tiene etiqueta de cierre, dentro del head, o sea, ese es de los, ojalá el primero que pongas dentro del head. ¿Qué es este meta? Pues es un elemento con el cual, o sea, de hecho puedes tener muchos elementos meta para incluir información sobre el documento que no es visible, pero que sí puede afectar el funcionamiento del mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este atributo charset lo que le permite es al navegador entender ciertos paquetes de caracteres, ¿sí? Entonces, como nosotros hablamos español, este paquete UTF-8 es el que incluye pues todo el alfabeto occidental, incluidas las letras especiales que tienen el español, el francés, el portugués. Bien, entonces es importante poner eso porque si no lo tuviéramos vamos a dejarlo sin valor por ahora y vamos a poner acá una Es ñ decir, que con este atributo sí reconocería la ñ y las tildes. y las tildes, exactamente. Con ese atributo y con el valor UTF-8. Porque pues puede haber muchos valores, ¿no? De pronto vas a encontrar algunas páginas que dicen ahí ISO 923, no sé qué. Son otros paquetes de caracteres que también pueden incluir caracteres en español. Pero digamos que el universal es ese, el UTF-8. Entonces vamos a poner acá cualquier cosa. ¿Cómo es que es tu apellido? Adriana Pardo, no, pero ahí no tiene tildes, nada, bueno. Eh, supongamos que para poner una letra con tilde ahí. Listo. Y vamos a abrir entonces en el navegador ese archivo. Listo. Miremos qué pasa ahí. Pongámosle aquí el UTF-8. Guardamos y acá ya.
Listo, entonces ese atributo, ese valor es el que te garantiza que las letras tildadas se vean bien. Listo, si tuviéramos algún otro, no sé qué otro paquete de caracteres, miremos si esto sirve para algo. Igual, lo coge, espérate, buscamos diferentes tipos de paquetes de caracteres. Charz, bueno, miremoslo acá, debe haber. Ok, bueno, fíjate que acá en la página que usamos de guía, nos muestra aquí como los principales sets de caracteres, ¿no? Y fíjate que coinciden muchos de los caracteres, son los mismos en cualquier set de caracteres, pero ya cuando entramos a los caracteres especiales, hay algunos que tienen esos caracteres y otros no. Listo. Hay otros set de caracteres especiales para, bueno, ya digamos que a nivel de programación de software, si estás desarrollando software para Windows y eso, pues puedes apoyarte en otros sets de caracteres. Listo, por lo pronto es que el universal es ese UTF-8. Es para que lo tengas presente siempre. Bien, ¿qué más tenemos entonces en nuestra página acá? Bueno, agregarle esto, agregarle el idioma y aquí pues ponerle otro nombre, ¿no? Listo. Y tenemos acá, vamos a dejarlo todavía pendiente, la opción de vincular una hoja de estilos externa. Pero entonces vamos a revisar eh, primero cómo construimos los estilos de CSS. Entonces ya hemos visto la vez pasada que con el atributo style podamos ir agregando características de estilo a un elemento en particular. Bien, entonces resulta que yo puedo, en vez de esta, si yo tuviera que poner después más adelante otra línea de estas, ¿cierto? Más en otro lugar del sitio, pues me tocaría copiar, pegar y hacer ese copiar, pegar n veces, o sea, tantas veces como líneas horizontales de 50 píxeles con color eh, rojo y background violeta quisiera yo tener, ¿cierto? Entonces tendría que hacerlo, pues digamos que esto equivaldría a hacerlo uno por uno, ¿cierto? Sí, Bien, entonces si yo quisiera no tener que escribir esto n veces, sino solamente una vez, pues yo puedo crearle un estilo al elemento. Entonces hay tres maneras de crear estilos, tres maneras básicas. Em, espérate, abrimos al otro lado. Y hacemos la explicación gráfica aquí.
Listo. Aquí tenemos, esto es lo de HTML, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar aquí lo de CSS. Resulta que en CSS yo declaro los estilos utilizando algo que se llama el selector. Listo. Y mi selector, ya te voy a explicar qué es el selector. Cuando yo escribo el selector, debo crear unos corchetes que son lo que dentro de lo cual voy a escribir las características. Entonces este va así y aquí adentro entonces va propiedad valor y punto y coma. Bien, entonces ¿qué es el selector? El selector es donde estoy definiendo a quién le voy a aplicar estas propiedades con este valor. Sí, de esto yo puedo tener todas las propiedades que quiera dentro de un solo selector. ¿Sí? Propiedad 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues dependerá, o cuáles son los valores posibles dependerá de cada propiedad. ¿Cierto? Si te estás definiendo la altura de un objeto, pues podrás definirlo o en porcentaje de la altura total de la página o en el porcentaje del elemento que lo contiene o una medida fija en píxeles o en milímetros o en centímetros o relativa a otro elemento que tenga la página, ¿sí? Al tamaño de otro elemento. Si lo que estás definiendo es un color, pues los valores serán la codificación de los colores. Bien, entonces esta es la estructura, así como aquí teníamos la etiqueta con el nombre, atributo y valor, atributo igual y el valor entre comillas, ¿cierto? En el CSS tenemos propiedad, dos puntos, el valor y punto y coma. Bien, esta parte queda claro, o sea, ahí digamos que la sintaxis cambia un poquito entre el CSS y el HTML. Bien, entonces vamos al documento otra vez. Bien, entonces esos selectores, hay tres grupos principales. Uno son los que llamamos selector tipo elemento. Bien, fíjate que dentro del CSS yo puedo escribir comentarios. Esto que me aparece aquí en verde es un comentario. Entonces, digamos que un pedazo de código que no funciona. O sea, que es un texto explicativo o si quiero esconder algo, por ejemplo, si yo quisiera esconder sin borrar esta primera línea horizontal, tendría que convertirla en un comentario. Dentro de HTML, los comentarios
se inician como etiqueta, admiración y 2 guiones. Y los finalizas con 2 guiones y cierras la etiqueta. Si ves que aquí ya cambió de color ese pedazo del código, se volvió un comentario. Sí, cambia a verde. Sí, bueno, acá dentro de este editor de código que estoy usando, pues él tiene ese resaltado de sintaxis, me muestra los comentarios en verde. Si estás usando algún otro editor es posible que los muestre en otro color, pero siempre los comentarios son del mismo color en el mismo editor. Listo. Dentro de CSS los comentarios los debes escribir es como slash asterisco asterisco slash. Esa es la forma de encerrar dentro como un comentario cualquier cosa que quieras convertir en comentario, cualquier texto o lo que sea. Pero en CSS. En CSS. Aquí en HTML En no. HTML es con este. Ok. Sin ¿Listo? embargo, ese que dice selector tipo de elemento no Eh, afecta en nada el HTML. no afecta nada de nada porque es un comentario dentro del CSS. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos tres grupos o tres grandes tipos de selectores. Los de tipo elemento, los de tipo clase y los de tipo identificador. Existen también otros que se llaman subclases. Peguémoslo ahí para que lo veamos luego. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno. Si el selector es de tipo elemento, ¿a quién crees tú que afectaría eh, las características que yo defina ahí? A la imagen, digamos, si es el elemento, o al texto, al párrafo, si es el elemento. Exacto, afectaría a un tipo de elemento en particular, ¿cierto? Sí, solo, Bien, solo uno. exacto. Entonces fíjate acá, por ejemplo, que tenemos H1, ¿cierto? Es uno de nuestros elementos. Entonces yo podría definir un estilo que se llame H1. No utilizamos el mayor y el menor que porque ese es el carácter para crear la etiqueta, el tag. Pero el nombre del elemento es H1, ¿cierto? Entonces yo voy a crear aquí Sí. mi selector H1 y pongo los corchetes. Y dentro de los corchetes, entonces ya le pongo características. ¿Qué características? Pues las vas a encontrar en nuestra... ¿te acuerdas que La entrando W, aquí 3 School. entras por CSS Reference? Y entonces aquí vas a encontrar todas las propiedades que puedes asignar en CSS. Entonces, fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, color. Entonces, podemos escribir los colores de tres maneras. O con un nombre, ¿cierto? Hay un listado de palabras en inglés que tienen ya unos colores fijos asignados. ¿Sí? Digamos que no puedes inventarte ahí, escribir rosadito, porque rosadito no te va a funcionar. Pero si escribes pink, pues sí te aparece un rosado específico que él ya tiene definido. ¿Listo? ¿Qué colores son? Pues tendremos que mirar, buscar cuáles son los colores que ya están definidos como palabras dentro de HTML inclusive. O sea, por aquí deben estar los colores que se pueden usar. Mira, HTML colors. Entonces fíjate que cada color tiene un nombrecito. Aqua, beige, brown, blue, violet, etcétera. Entonces supongamos que queremos que quede con este el color llamado coral. Entonces, en mi propiedad color debería escribir color, dos puntos, coral, punto y coma. ¿Cierto? Entonces, ya, color, dos puntos, coral, punto y coma. Y fíjate que él aquí ya lo identifica y sabe que es un naranja,
mediano, chan. ¿Vale? ¿Qué más podríamos decirle a ese H1? Si vemos la página, pues el por defecto H1 tiene un tamaño determinado, pero tú podrías decirle específicamente cuántos píxeles de alto quieres que mida. ¿Sí? O sea, puedes darle una medida específica, porque este tamaño predeterminado va a variar de un navegador a otro. ¿Sí? Entonces se va a ver un poquito diferente, digamos, si yo lo estoy viendo en Firefox o en Google o en Microsoft Edge. Entonces yo quiero, digamos que tratar de que en todos los navegadores se vea igual, pues yo le asignaría un tamaño total. Entonces, bueno, con qué propiedad controlaría yo el tamaño? Pues tengo que buscar las propiedades que tienen que ver eh, con los textos, ¿cierto? Entonces fíjate que acá, si busco aquí por alfabéticamente, bueno, tengo para textos, tengo alineado, decoración, indentación, justificación, sobreflujo, o sea, cuando el texto es muy extenso, sombra y transformación, pero nada me habla de la tipo de letra, entonces voy a buscar por fuente. Entonces fíjate que por font, si tengo font family, font size, el kerning, ¿cierto? El estilo, las variaciones, el grosor de la letra. Entonces por acá lo puedo definir. Entonces font size, por ejemplo, o sea, tamaño de la letra. Entonces font size, y yo puedo definirlo en píxeles, en porcentaje. Hay unos eh, preestablecidos de tamaño que podría yo ponerle, ¿cierto? Fíjate que aquí están medium, small, etc. Bueno, pero entonces por ahora vamos a definirlo en un valor fijo en píxeles. Entonces yo le digo que ese subtítulo H1 siempre va a tener font size. Y vamos a darle 30 píxeles, por ejemplo. Listo. Ya haciendo eso, cualquier H1 que yo escriba en la página va a tener ese color y ese tamaño. ¿Viste? Si yo escribiera por aquí abajo otro H1, igual me va a quedar con el mismo color y el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque acabo de definir un estilo para todos los elementos H1, porque es un estilo de tipo elemento. ¿Sí? Estoy usando un selector de tipo elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que, listo, esos dos H1s, listo, van a tener ese color y ese tamaño de letra, pero quiero que uno esté alineado a la izquierda y el otro a la derecha? Entonces yo no podría definir dentro del estilo de H1 la alineación del texto, pues porque afectaría a todos y yo quiero que afecte solo a algunos, ¿cierto? O sea, vamos a crear acá otros tantos.
Entonces, hasta ahí que todos tienen el mismo estilo, pues están todos igualitos, ¿no? Si yo quisiera que este estuviera alineado, o estos dos estuvieran alineados al centro, entonces yo no podría volver a crear otro estilo H1, porque lo que voy a hacer es sobreescribir la información. O sea, aquí le voy a dar una instrucción y luego le voy a dar a otra, entonces lo voy a contradecir. Voy a crear una ambigüedad ahí. Pero entonces yo puedo crear uno tipo clase. Entonces yo puedo crear un selector. Los selectores tipo clase comienzan con punto, con el carácter punto. Y yo le puedo decir ahí zurdo, por ejemplo. Y decirle que el alineado es a la izquierda. Y puedo crear otra clase que se llame diestro. O sea, fíjate que aquí yo me estoy inventando nombres, ¿no? Entonces, importante es que acá el nombre sí es el nombre de los elementos de HTML. O sea, aquí no puedes poner perro, gato, biblioteca. Pero si tiene puntos, sí. Ahí sí puedes ponerle el nombre que quieras. La única condición es que el primer carácter sea una letra. O sea, no puede ser punto 512, no te funciona. Pero si pones punto M512 sí te va a servir. ¿Listo? Y a este le vamos a decir que el texto está alineado a la derecha. Bien. ¿Cómo aplico yo estos estilos de tipo clase a los elementos? Entonces lo hago con un atributo que se llama clase, en inglés, ¿no? Class. Y entonces ahí le digo que este va a ser zurdo, pero que el de coordinadora va a ser diestro. Y entonces aquí estoy haciendo una cosa mal a propósito, y es para que tengas en cuenta. El hecho de yo ponerle aquí un puntico ya me está indicando que es una clase. Por lo tanto, aquí como estoy escribiendo el atributo class, el puntico me sobra. Bien, entonces vamos a mirar ahí qué pasa. Entonces deberíamos tener, claro, por defecto todos los textos en español quedan alineados a la izquierda, ¿no? Yo podría decirle acá que por defecto todos los H1 estén centrados. ¿Listo? Entonces todos los H1 van a estar centrados. Los que pertenezcan a la clase zurdo van a estar a la izquierda y los que pertenezcan a la clase de diestro van a estar a la derecha. Es decir que Niña Adriana Jiménez va a quedar centrado, Aprendiz Luz Pardo va a quedar centrado, Instructor Pedro Suárez a la izquierda y Coordinadora Alicia Mancipi a la derecha. Entonces vamos a ver si... Ahí está. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bien, si tienes alguna duda, me interrumpes. Bueno. Entonces ya vimos selector tipo elementos, selector tipo clase. Veíamos que pueden tener... De hecho yo podría aquí cambiarle el color. ¿Cierto? Y decirle que los que son tipo zurdo se vuelvan azul violeta. O sea que Pedro Suárez debería quedar violeta. Y puedes incluir todas las variaciones que quieras
O sea, cada uno de estos selectores, digamos que es un estilo que tú le vas a aplicar a cualquier elemento. ¿Sí? ¿A cuál? Pues al que estés indicando acá. En este caso a todos los de la clase zurdo. Listo. Y pueden tener todas las propiedades que quieras. Bueno, vamos a ver entonces los de tipo identificador. Resulta que yo tengo... Una pregunta. Dime. Estas, estos selectores de tipo clase se dan dentro de el elemento, ¿cierto? O sea, no pueden ir fuera del corchete que cierra. Siempre tienen que ir dentro de ese elemento, ¿sí? Fíjate que, o sea, el selector está por fuera del corchete. Porque el corchete lo que indica es... O sea, el selector indica a quién va a afectar. Y los corchetes encierran todas las propiedades que le voy a aplicar. Entonces, por ejemplo acá, a los clases zurdo, aplíqueles, aquí comienza un corchete y termina acá, el alineado a la izquierda y el color violeta azuloso. ¿Sí? A los elementos H1, aplíqueles el color coral, la fuente de 30 píxeles y el alineado centrado. Entonces siempre debe cerrarse el corchete para que se termine la definición del estilo como tal. O sea, este es un estilo, esto es un estilo, todo este bloque, esto es otro estilo, esto es otro estilo. Ya tenemos tres estilos ahí. Dos de ellos son de tipo clase y el otro que el primero que hicimos es de tipo elemento. Bien, entonces resulta que a veces podemos tener, como las clases es algo que le podemos aplicar a varios elementos. Entonces, eh, ahí entonces, ojo a esto. Los de tipo elemento se aplican a todos los elementos que tengan ese nombre. ¿Cierto? Entonces, todos los H1. Los de tipo clase, a todos los elementos que tengan esa clase. Bien. Y los de tipo identificador, a todos los elementos que tengan un identificador único. Es decir, que solo se lo puede aplicar a uno. ¿Sí? Como el identificador es único, debe ser único. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjate que aquí tenemos dos H1s que pertenecen a la misma clase, pero yo los quiero diferenciar, o sea, quiero darle unas características únicas a cada uno en particular. Entonces yo necesitaría asignarles mediante otro atributo que es ID un identificador. Ese identificador también debe ser una palabra, o sea, un alfanumérico que comience por letra. Entonces, ¿qué es el identificador? Pues vendría a equivaler como al número de cédula, ¿sí? Por eso no pueden repetirse. Si tú tienes dos elementos HTML con el mismo identificador, estás cometiendo un error, porque él no va a saber a cuál de los dos le asigna esa identificación y seguramente, dependiendo del navegador, puede que se lo asigne solo al primero o solo al último. Entonces acá yo puedo poner acá personaje 1 y personaje 2. ¿Sí? Este identificador puede ser cualquier cosa, cualquier alfanumérico comenzado por letra. Entonces, si yo quiero crear el estilo para personaje 1, ¿cómo debería llamarse el selector acá? Personaje uno, Listo. ¿sí? Porque ese es el que necesito identificar, ¿no? Exacto. ¿A quién le voy a aplicar esas características? Bien. Y entonces te pregunto ahí, si yo le dejara así solito, estaría cumpliendo con las características de selector de los tipos elementos, es decir, que yo necesitaría una etiqueta que se llamara así.
pero ese no es el nombre de la etiqueta, es el valor del atributo ID. Entonces, así como las clases comienzan con punto, los ID comienzan con hashtag o signo número. ¿Listo? Entonces aquí ya yo le pongo las características que yo quiera. O sea, digamos que quiero un font pongámosle un peso. Vamos a decirle que sea la más livianita. Y a personaje 2, numeral, ¿no? Vamos a ponerle el más grueso. Listo. Si la tipografía que él me está aplicando ahí, que no se la hemos especificado, ¿no? No le hemos dicho qué tipo de letra es. Es decir, que él está usando la que tiene por defecto el navegador. Si ese tipo de letra tiene versión gruesota y delgadita, pues vamos a ver la diferencia. Bien, entonces listo. Entonces fíjate que para personaje 1 le dijimos que usara una letra ultra delgada, y para personaje 2 la ultra gruesa, que no parece que no se diferencia mucho de la que tiene por defecto allá, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos H1 por defecto ya vienen en negritas. ¿Sí? O sea, ya le están aplicando Volt. Es decir, que esto que estoy haciendo acá, pues eh, no está implicando un cambio real para un H1. Y ¿Listo? si le ponemos regular, ¿no? O le ponemos que vaya en cursiva. Bien. Entonces miremos qué otras opciones nos da acá. Normal. Listo. Entonces fíjate que, bueno, esta letra no tiene ultra delgado, ¿no? Porque nos quedó igual el light y el normal. Entonces simplemente él tiene la normal y la negrita. ¿Qué letra será esa? Pues bueno, vamos a buscar entonces una tipografía que sí tenga esas. De pronto Arial, por ejemplo, que es más rica en variantes. Es una tipografía rica en variantes. Entonces vamos a hacer algo acá. Vamos a decirle a todos los H1 que además yo quiero utilizar como familia de tipográfica Arial, Helvética. Fíjate que aquí hay un grupo, ¿no? Yo podría dejarlo simplemente en Arial, o sea, forzarlo a que sea Arial. Pero ¿qué implicaría? Que el dispositivo donde voy a yo a leer la página tiene que tener la tipografía Arial instalada. Bien. Por eso cuando veas grupos de familias, él busca, bueno, Arial o Helvética o sans serif. O sea, él da como opciones. Entonces, listo, pongamos ahí las opciones. Entonces, listo. Fíjate que ya los títulos ya no están en letra con serifa, sino en letras sin serifa. ¿Sí? Inicialmente Arial, que digamos que en este computador yo tengo Arial, entonces es la primera opción que él toma y la encuentra y la usa. Bien. ¿Qué es una subclase? Entonces, una subclase es una clase, pero que de alguna manera tiene una variación. Puede ser o que sea el primer elemento que cumple el primer elemento de un grupo de elementos, o, o por ejemplo un elemento sobre el que está ocurriendo un evento. Un evento es
cosas del tipo le hacen clic, pasan el mouse por encima y el mouse pasa por encima y luego sale, ¿sí? Eso es lo que se llama un evento. Entonces, el más común que vas a seguramente utilizar, vamos a crear aquí, mira, un estilo para los elementos A. ¿Te acuerdas que los elementos A son los de crear enlaces, no? Sí. Y fíjate que aquí él me muestra los posibles eh, subclases. Entonces, esta hover es la que, digamos, de las más usadas y es la que hace que el estilo cambie cuando el mouse pasa por encima. Y cuando el cursor pasa por encima del texto o del elemento. Entonces yo podría ponerle aquí que cuando pasa por encima el color del texto se vuelva rojo. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué va a pasar? ¿Eso dónde va a pasar? Cuando paso por encima de un elemento A. Entonces, vamos a crear un elemento A porque no lo tenemos acá. Creémoslo aquí debajo de... ¿El elemento A no puede ser el gato? Sí, pero el gato ya tiene color, no le podemos cambiar el color al gato. Pues podemos cambiar otras propiedades también. Por ahora vamos a hacerlo con un texto y ahorita miramos otras propiedades. Dale. Entonces vamos a crear un elemento A. Cuéntame qué atributos debería tener el elemento A. Puedes mirar El allá HERFS href. Ajá. o el flan, sí. Listo. Bueno, href es la referencia de hipervínculo, es decir, a dónde me va a llevar ese enlace. Entonces yo puedo poner aquí http dos puntos slash slash www, lo que sea, ¿cierto? Una página cualquiera. Listo. Eso será lo mínimo que debería tener un elemento A. Yo puedo agregarle otro atributo. Recuerda que los atributos van siempre en la etiqueta de apertura, que es donde quiero abrir mi elemento A. Y entonces tengo básicamente tres opciones. Una es que abra en la misma ventana, ¿cierto? Que en inglés así mismo se llama, pues es self, ¿no? Entonces que abra en la misma ventana sería self. Que abra en una ventana en blanco, tiene una ventana nueva, una ventana vacía. Entonces utilizas blank. Y esas dos palabras deben ir precedidas de guión bajo. La otra opción, vamos a hacer aquí tres ejemplos. Y vamos a usar los tres ahí. Y la otra opción es ponerle un nombre. Pepe. Y vamos a duplicar este de Pepe para explicarte otra cosa ahí. Listo, este es join to reach, todos estos pueden ser lo mismo y aquí pongámosle otra página ahí. ¿Esta de Pepe no llevaría el guión bajo? No, no porque ahí sí puede ser cualquier palabra. ¿Sí? Acuérdate de siempre empezar con letra, no con número, pero puede ser cualquier cosa. Ahí puedes escribir habichuela, sí, no importa. Pero self y blank, si son como son digamos que un comando, una palabra específica reservada, va precedida del guión bajo. ¿Listo? Entonces este es para abrir en la misma ventana, este es para abrir en una ventana nueva y vamos a hacer otra aquí.
Vamos a poner aquí varios. Listo, y a este no le vamos a poner el atributo. Listo. Entonces, dentro del elemento A, fíjate que el elemento A comienza aquí y se cierra aquí, ¿no? Entonces, por dentro voy a ponerle lo que yo quiero que aparezca en el enlace. Ese contenido del elemento A puede ser un texto, puede ser un botón, puede ser una imagen, ¿sí? Entonces, por defecto, aquí mismo, en una nueva, en Pepe y en Pepe. Esto mismo funcionaría cuando yo tengo varios documentos dentro del index, o sea, digamos, el home es index, pero resulta Sí. que en mi página hay uno que va a nosotros. Entonces Entonces, debes tener otro documento que se llama nosotros y lo que haces es que href dice nosotros.html. me abren nosotros, ¿sí? Ajá. Sí, el target sería nosotros y él me enviaría al El target no. siguiente El, documento, el ¿no? target no. El href sería nosotros. Porque el href es lo que tú quieres abrir. ¿Sí? Mm, Y target es dónde lo quieres abrir. ¿Tú lo quieres abrir en la misma ventana o mm, lo quieres abrir en una nueva o lo quieres abrir en una ventana específica, que es la que estamos aquí llamando Pepe, pero que podrá llamarse como tú quieras? ¿Sí? mm, Pero el documento que tú quieres abrir, o la página, o sea, la imagen, lo que tú quieras debe ponerse en href. o ¿Listo? sea, lo que yo voy a abrir. Sí, ahora Ok. esta dirección puede ser tan larga, pues es la URL completa, ¿no? O sea, si lo que tú quieres abrir es, vamos a buscar aquí cualquier cosa. Fíjate que o sea, esta foto que está en algún otro sitio web, ¿cierto? Yo aquí puedo decirle abrir imagen en una pestaña nueva. Y esta es la URL de esa foto, ¿cierto? En la página ecocolmena.org, wp-content, uploads, Listo, esa es la dirección. Entonces yo podría poner en decirle aquí, digamos que este enlace en una nueva, lo que haga es ir y abrirme esa imagen. Entonces pongo yo toda la ruta de donde encuentro la imagen. Sí, porque esa es la ubicación universal de esa foto. Tengo que ir a ecocolmena.org, a la carpeta WP Content, a la carpeta Uploads, a la carpeta 2021, a la carpeta 09 y ahí encontraré un archivo que se llama antenas.jpg. Bien, bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí con nuestra página. Listo, fíjate que entonces tenemos aquí todos los enlaces, aunque yo aquí los escribí uno debajo de otro. Acuérdate que eso de HTML no le importa, y entonces yo, si quiero que se vean uno debajo de otro, debería crearlos cada uno en un elemento párrafo, o en su defecto agregarle al final otro elemento que es un salto de línea, ¿sí? Que se llama BR y que por supuesto no tiene apertura y cierre porque es como un enter en el teclado, ¿cierto? O sea, estoy cambiando de renglón simplemente. Entonces, ese es otro elemento que es cerrado. Listo, entonces voy a poner cada uno en un rengloncito aparte. Y el último ya no importa porque ya es el final, ¿no? Listo. Ahora sí
ya los tengo uno debajo de otro. Fíjate que los enlaces por defecto son azules subrayados. Y cuando yo paso por encima estoy cambiando el color a rojo. ¿Por qué? Pues porque aquí le dije que los elementos A, cuando yo pase por encima, se me vuelvan rojos. ¿Sí? Yo podría decirle también, o sea, yo podría especificar, hacer cosas como, que muchos sitios las hacen, y es decirle que al elemento A, pues asignarle una familia, ¿cierto? Un tipo de letra. Entonces vamos a ponerle, pongámosle ese impact o alguna cosa de esas. Listo. Podría asignarle también eh, un color. Entonces, por defecto siempre es azul, eso es una convención también de la mayoría de los fabricantes de navegadores, es que los enlaces van en azul. Y cuando los has visitado se vuelven morados. Pero yo podría ponerle cualquier color, o sea, podría ponerle que los enlaces sean grises. ¿Sí? Y que cuando pase por encima se vuelva rojo. Listo. Entonces, el tipo de letra los va a afectar a ambos porque ambos son selector A. El cambio de color va a ocurrir solamente cuando sucede el evento hover, que es cuando el cursor pasa por encima. Entonces, mira, ya está en tipografía impact, en gris, y cuando paso por encima se vuelve rojo. Listo, entonces ahora vamos a comprobar lo del target, ¿no? Entonces, por defecto él me va a abrir la página en la misma ventana. Fíjate que me cerró la ventana del gato. O sea, en esa misma abrió la página que yo quería visitar. Entonces, si quiero volver, pues me toca darle aquí regresar. Aquí está con self, o sea que lo abra aquí mismo, entonces el efecto va a ser el mismo. ¿Eso que nos dice? Pues que eh, cuando yo no especifico dónde abrir, él va a utilizar self, aunque yo no le diga, ¿cierto? Que yo no se lo ordene. Va a ser la opción por defecto. Que abra en una ventana nueva. Entonces fíjate que me abrió en una ventana nueva y fue y buscó la foto, ¿no? Que es lo que yo le dije que abriera. Le dije que abriera en una nueva, que me abriera el href, es toda la dirección de la fotico de la abeja. ¿Listo? Que abra esta en la ventana Pepe. Como la ventana Pepe no existe, él me crea una ventana nueva e internamente él allá en memoria la llama Pepe. Cuando yo trato de abrir la otra página en Pepe, entonces él va a ir a abrir la página en esa pestaña que se llama Pepe, no importa dónde la tenga yo, la voy a poder mover aquí al final. No interesa, porque ya el computador es el que tiene nombrado allá en memoria que esta ventanita, esa pestaña se llama Pepe. Entonces cualquier cosa que yo trate de abrir en Pepe me lo va a abrir en esa pestaña. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bien. Listo, entonces ya vimos un elemento A con sus atributos de href, que es el obligatorio, y target, que es un opcional, ¿cierto? Por supuesto yo podría ponerle un atributo style y definirle algún estilo adicional al que yo estoy definiendo acá, pero pues ya vimos que no, que si estoy haciendo esto pues no tiene mucho sentido definir estilos aquí abajo, ¿no? Listo. Pero digamos, si el estilo lo quiero para ese en particular, sí se puede definir ahí mismo, ¿cierto? Sí, sí, o sea si es solamente para un elemento ahí, sí.
no es muy, a veces uno lo hace, ¿sí? O sea, es válido hacerlo. No es muy práctico en la medida en que si ese estilo, digamos que para poder cambiarlo y sobre todo si ya tienes un sitio web donde hay muchas cosas y de pronto ese objeto se repite entre un documento y otro. Por ejemplo, el loguito puesto, el logo de la página, ¿cierto? De la marca. Eso se va a repetir, entonces lo mejor es definir un estilo de tipo clase o alguna cosa así y dejarlo definido dentro de los estilos una sola vez y aplicarlo y que en todas las páginas sea igual. Con eso, si necesitas hacer algún cambio, pues lo que haces es modificar solamente el estilo, haces el cambio una sola vez y se aplica n veces. Sí, por eso esto digamos que no es muy, pues es válido hacerlo, pero empieza a dejar de ser práctico cuando tienes sitios web extensos. De hecho, antes, cuando las propiedades se asignaban directamente en el HTML, por ejemplo, los textos al elemento párrafo, entonces uno creaba, había un elemento que se llamaba font, que ya no existe, que era en el que uno especificaba qué tipo de letra iba a tener, qué color iba a tener, ¿sí? Pero eso, como ya se volvió parte, o sea, son propiedades visuales, entonces se combinó que se iban a trabajar desde CSS para liberar al HTML de cualquier propiedad visual propiamente dicha. Entonces HTML se vuelve, digamos que más limpio y todas las características visuales empezamos a manejarlas dentro del CSS. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos un estilo para la imagen del gato, ¿cierto? Entonces yo puedo coger este estilo, voy a cortarlo de ahí, lo voy a eliminar y voy a crear acá dentro de mis estilos. Podría ser, si quiero un estilo solo para esa foto del gato, debería crear un estilo de tipo identificador, ¿cierto? Porque es solo para esa foto. Ahora, si es para cualquier foto que esté en esa posición dentro de diferentes documentos, o sea, si tienes muchos documentos y todos van a seguir esa misma plantilla y y todos van a tener una foto en ese lugar, pues lo que puedes crear es una clase. Entonces, creémoslo como una clase acá. Foto foto 1, pongámosle, no importa. Entonces, eso que tenía yo allá abajo dentro de style, claro, tengo que eliminar el atributo style y las comillas, y aquí tengo mis dos propiedades, ¿no? Width y float. ¿Y qué nos falta? Si yo creé aquí una clase foto 1, ¿cómo hago para que me afecte a la foto del gato? Ahí tendría que ponerle un identificador. No, porque es con punto. ¿Este tipo qué? Las que comienzan con puntos son qué? Clases. Clases. Ok, entonces a la imagen le agrego una clase. ¿Cuál clase? Foto uno. Listo. Entonces, todas las imágenes que necesite que vayan Que estén con alineadas a la esos, izquierda y de eso. 300 píxeles de ancho, le pones clase foto Le 1. aplico la clase foto uno. Exactamente. Listo. ¿Qué más podemos ir puliendo acá? Digamos, si hay más cosas con estilos por ahí. Sí, mira. Este HR. Entonces, pues
si todas mis líneas horizontales van a tener esas propiedades, pues yo corto eso y creo, como eso es para todos los elementos, entonces creo una de tipo elemento que se llame como ¿cuál es el nombre de ese elemento? HR. Ajá. ¿Cierto? Aquí la palabra style no va, porque eso es de HTML. Y dejamos solamente las propiedades. El alto, el tan. Bueno, poner un poquito más discreto aquí, que está como muy ancho eso, ¿sí o no? Ahora fíjate que este color, yo no sé si tú alcanzas a ver eso allá, es un bordecito que él tiene aquí de un solo píxel, que es lo que se ve rojito. Un rojo. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues inclusive podríamos dejarle, podríamos o ponerle el mismo color o especificarle acá un border. Y aquí quiero que veas algo. Resulta que hay algunas propiedades de CSS que se pueden declarar de manera eh, resumida. Vamos a mirar acá. Listo, resulta que si yo busco aquí border, tengo una cantidad de propiedades que se comienzan por border, ¿cierto? Pero hay una que se llama solo border. Entonces border me resume tres propiedades de borde que aplican para cualquier elemento: el grosor de la línea, el tipo de línea y el color de la línea. ¿Sí? Entonces, si yo tengo solamente, o sea, es decir, la propiedad border me reúne border color, border style, ¿cierto? Que es el tipo de línea, si es sólida o punteada o lo que sea, y border width. En qué orden las ponga no importa mucho realmente. Generalmente se ponen el grosor, el tipo y el color. Es como lo convencional. Entonces yo podría ponerle acá que quiero, vamos a probarlo aquí, una línea de 3 píxeles, eh, punteada y de color negro. Entonces vamos a ver cómo se ve aquí. Entonces fíjate que ahí tengo la línea punteada de negra. Vamos a un color que contraste más. Listo. Aprovecho esto para explicarte aquí algo de los colores. Listo, ahí está mi línea punteadita verde de 3 píxeles. Entonces, paréntesis para hablar de los colores. Vimos que los colores pueden tener o un código hexadecimal o un nombre que ya está predefinido, o puedo definirlo con sus valores en RGB, que eso sí ya tú lo conoces, ¿no? Entonces simplemente escribo RGB y entre paréntesis y separado por coma el valor del rojo, del verde y del azul. ¿Cierto? Bueno, listo. Cierro el paréntesis de los colores. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo se escriben los colores de las tres maneras posibles. Bien, hay una cuarta manera
y es que yo puedo escribir, darle al, vamos a hacerlo por aquí para este, por ejemplo. En vez de poner el coral, vamos a escribir RGB y le vamos a añadir una A. Y entonces vamos a buscar, puede ser aquí en cualquier software de diseño que tú tengas ahí. Vamos a buscar un color acá. Entonces relleno. Pongámosle este moradito. Entonces fíjate que los valores de ese RGB para ese color morado, pongamos otro poquito diferente, listo. Serían 129, 0, 128. Y el valor de A, RGBA, mira, el valor de alfa o de la opacidad es 100. Entonces yo escribo RGBA, teníamos 129, 0, 128, y 100. Y la opacidad sería 100. Sí, vamos a ver cómo se comporta eso ahí. Listo. Ya tengo ahí mi letra de los títulos de esos elementos con ese color. Regálame un segundo, por favor. Bueno, listo. Ahí tenemos aplicado el color. ¿Qué pasa si yo le cambio ese valor de A, del alfa, aquí a 50? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los colores cuando son RGBA? Resulta que los tres primeros pues son nuestros valores de RGB, ¿cierto? Y el cuarto es un valor que va entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero totalmente opaco, le pongo como valor 1. Y si lo quiero totalmente transparente, le pongo 0. Y si quiero un intermedio entre 0 y 1, pues pongo un decimal, ¿no? 0.5, por ejemplo. Entonces, aquí, como el fondo de esta aplicación es negra, pues estoy viendo un morado más oscuro. Pero realmente es porque el moradito va a tener 50% de opacidad. Como aquí el fondo es blanco, seguramente me va a parecer más clarito, porque está siendo transparente. ¿Listo? Esa es la forma de manejar colores que incluyan un nivel de transparencia. Hacerlo como RGBA, no hay otra forma de escribirlo. Por este lado no se puede, como nombres tampoco. Como RGB se asume que el valor de opacidad siempre es 1, pero si quieres un valor diferente a 1, entonces debes de especificarlo como RGBA y en el que corresponde a la A poner el valor decimal de la opacidad, donde 0 es totalmente transparente y 1 totalmente opaco. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo acá? Entonces, ya hemos aprendido a crear estilos de tipo elemento, estilos de tipo clase, estilos de tipo identificador y un estilo subclase que es el más usado, que es el de el hover.
Bien, yo podría decirle a los enlaces que no estén subrayados, ¿sí? Entonces yo podría ponerle aquí text decoration. Entonces fíjate que aquí tengo subrayado, tachado, sólido, o sea, con punticos, no sé qué, o ninguno. Entonces puedo quitarle, forzarlo para que él quite la línea. Y hacer que desaparezca el subrayado que por defecto tienen los enlaces. Bien. Vamos a ver entonces otro elemento que es fundamental para que ya puedas empezar a armar tu sitio web, y son las capas, los divs. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a crear vamos a meter de esta página que tenemos acá el gatico dentro de un div y el texto dentro de otro, ¿sí? O sea, el bloque de información dentro de otro. Listo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué debería yo hacer para meter unos elementos dentro de otro? O para envolver, digamos, el elemento imagen por un elemento div, para que el elemento imagen quede metido dentro de un elemento div. ¿Qué harías tú si lo estuvieras dibujando a mano? O sea, si este es mi elemento imagen, ¿cómo lo metes dentro de un recuadro? Le armo el recuadro al lado, ¿no? Le dibujo el recuadro al lado. Le dibujas el cuadro encima, ¿cierto? Sí. O sea, haces esto, ¿verdad? Ujú. Eso quiere decir que tienes que poner un inicio del elemento cuadro antes de la imagen y un final del elemento del cuadro al final de la imagen, después de la imagen. Entonces vamos a hacer eso con la imagen aquí del gato. Entonces vamos a crear un elemento div que abre acá, pero la etiqueta de cierre nos la vamos a llevar, la vas a cortar y la vamos a poner después de la foto. ¿Listo? Entonces, siguiendo nuestras buenas prácticas, vamos a identar para que se note aquí que este es el elemento que contiene este otro. Bien. Y resulta que a los divs, pues yo les puedo asignar clases o les puedo asignar identificadores. Todo depende de qué quiera yo hacer, ¿no? O sea, de qué estilo le voy a asignar. Porque los divs en sí mismos prácticamente ni se van a ver. Sí, o sea, no tienen ninguna utilidad a menos que empieces a aplicarle estilos para definir propiedades del div, propiedades específicas. Entonces vamos a asignarle a este un identificador. Entonces le decimos que es un ID y se llama caja foto. Es más, pongámoslo como clase más bien. Clase caja foto. Y como le pusimos aquí clase caja foto, tenemos que irnos a nuestros estilos y crear, como es tipo clase, vamos a buscar aquí los que tenemos como tipo clase. ¿Y cómo lo escribo? Si se llama caja foto la clase, ¿cómo debería escribir el selector?
punto caja foto. Entonces sí. Sí, porque es tipo clase. Todo lo que sea tipo clase comienzan con puntico. Listo. Vamos a darle entonces. Los divs deberían tener siempre, apréndete esto, las siguientes propiedades. Position. Y por ahora vamos a ponerle absoluta. Entonces, ¿qué define position? Es como la relación de la ubicación de ese objeto eh, con respecto a los otros objetos que hay alrededor. Bien, entonces si es absoluta, él va a comenzar a medir su posición en la esquina superior izquierda del elemento, de su elemento padre. El elemento padre de mi div es body, es decir, toda la página, ¿cierto? De este div. Si este div estuviera dentro de otro div, su elemento padre sería el div superior. Entonces empezaría a medir sus distancias desde la esquina superior izquierda de ese div superior. Bien. Entonces, si ya tengo definido cómo va a ser esa relación de ubicación, pues lo otro que tengo que decirle es cuál es la distancia desde la borde superior, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle aquí, Sí. poner un valor grande para que se note. ¿Y cuál es su distancia desde el borde izquierdo? Entonces yo puedo usar top y mira, aquí voy a meter un comentario. O podría usar también bottom. ¿Sí? Entonces lo mido desde arriba o lo mido desde abajo. Y puedo usar left o puedo usar right, ¿no? Es decir, lo mido desde la izquierda o lo mido desde la derecha. Estos valores no tienen que ser iguales, ¿no? Pongámoslo así para que quede claro que pueden ser distintos. Entonces, mi div caja foto o con la clase caja foto va a estar a 50 píxeles de la esquina, sí, o sea, del borde superior y a 40 píxeles del borde izquierdo. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces fíjate que el gato, si te diste cuenta, se movió hacia la derecha y hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque tomó 50 píxeles de distancia arriba y 40 píxeles al lado izquierdo. Pero además de eso, eh, el texto lo que está por fuera del div, pasó por detrás. ¿Por qué? Porque ahora ya lo que está atrás está digamos que en la capa raíz o en la capa base, mientras que el gato ya está en una capa adicional, que es la capa del div, donde lo metimos. Ahora yo no estoy viendo el div, entonces un truco que yo siempre uso cuando estoy trabajando con divs es asignarle a los divs unas propiedades de borde para poderlos ver. Y cuando ya acabo, voy y le quito la propiedad del borde o le pongo borde de 0 píxeles para que no se vea, quede invisible. ¿Sí? Pero entonces generalmente le asigno un borde de 1 píxel de color sólido y cualquier color, o sea, digamos puede ser rojo para esta caja. Cuando trabajo con diferentes divs, a cada div le asigno un color distinto. Con eso yo puedo fácilmente identificar al visualizar la página de dónde a dónde está yendo cada div, si está mostrándose correctamente, si se están solapando o no, etcétera. ¿Listo? Entonces, si hacemos esto, ya vamos a ver la cajita roja que contiene la foto del gato. Entonces, ese es nuestro div, ese rectángulo que está ahí. ¿Cuánto mide el div? En este momento el tamaño lo está definiendo el tamaño de la foto del gato.
¿Qué vemos ahí? Pues que esa foto tiene áreas transparentes, o sea, es transparente, es un PNG, ya eso ya lo sabíamos aquí, ¿cierto? Aquí cuando insertamos la foto es un gato PNG. Y ese PNG pues tiene transparencia, tiene canal alfa, por eso estamos viendo transparente alrededor del gato. Pero además tiene áreas muertas, ¿no? O sea, no está recortado puro al borde del gatico, sino que hay unas áreas transparentes ahí dentro de la imagen. Bueno. Entonces ahora vamos a meter el texto dentro de otro div, todo el resto del contenido. Es decir, que antes de h1 voy a crear otro div y lo voy a cerrar en donde. Si quiero que me envuelva todo lo demás, ¿hasta dónde debería ir aquí el div? Debería ir hasta... O sea, ¿necesitamos que envuelva solo los párrafos o Todo, que todo el todo texto. lo, todo? Entonces tendría que ir hasta la última palabra donde dice coordinador, Ok, listo. coordinadora, yo no sé qué, Es decir, que iría hasta hasta abajo. después de este h1, ¿sí o no? O sea, abro el div allá y lo cierro ahí después de ese H1, sí. Exacto. Abre acá y cierra aquí al final. Listo, sí. Bien, entonces acordémonos acá de este tema, ¿no? Debe identar esos contenidos, esas etiquetas. Sí, porque suelo confundirme cuando quedan así, todas derecho. Entonces Eso no va a queda uno afectar, como perdido y no sabe sí, dónde abre y dónde cierra. eso no va a afectar el funcionamiento, pero sí No, pero precisamente te digamos va a que sí el facilitar orden en uno. le facilita al programador encontrar dónde comienzan y terminan las cosas. Exacto. Listo. De hecho, por ejemplo, este párrafo, pues no debería empezar ahí, sino acá, ¿cierto? Y a este div se le pone clase también. A este div, Se le entonces, crea clase. puedes crear una, o sea, o una clase o uno identificar, o sea, necesitamos asignarle las propiedades. Bueno, yo aquí, bueno, yo he asignado estas, pero todavía me faltan otras. Ya vamos a acabar de crear este del gato. Hay una propiedad que se llama zIndex. Y entonces, ¿tú te acuerdas de los planos cartesianos, cierto? Que tienen eje X, eje Y y eje Z. Sí. Entonces, en la pantalla, el eje X es la horizontal, el eje Y es la vertical, y el eje Z es un eje que va de la pantalla hacia los ojos de quien la mira. ¿Sí? Va perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, en X y en O Y, sea, sería como en perspectiva o algo así. sí, o sea, es para darle tridimensionalidad. Acuérdate, por ejemplo, en Ah, ok. Photoshop o en Inkscape o en Illustrator que uno crea capas y las capas pues las mete una detrás de otra, ¿cierto? Lo que estás definiendo cuando ordenas las capas en un dibujo es cuáles están detrás y cuáles más hacia adelante, más hacia el al observador, ¿verdad? Ese orden es el que vas a definir aquí en el eje Z, en este índice Z. Entonces yo puedo decirle que las cajas de las fotos tienen índice 10. ¿Listo? Por ahora vamos a dejarlo ahí. Aquí yo no puedo definir esto, no le puedo poner unidad de medida, porque no sé si la página web la están mirando en un celular o la están mirando en una pantalla de cine. Y la verdad pues no me importa, lo que me interesa es el orden en que están las capas. ¿Sí? Entonces aquí a esta le asigné la posición 10. La posición 0 por defecto es digamos que el fondo de la pantalla, o sea la pantalla en sí debería ser 0. Entonces ese valor de z es imaginario, es simplemente un orden, ahí no hay unidad de medida. En X y en Y sí tienes que medir en píxeles o en la unidad que quieras, ¿cierto? Bien. El de Z es solamente el orden. Entonces a Sí. este le puse posición 10. Listo. Ahora, position, index y la posición.
Listo. Ok. Entonces ahora vamos a crear la clase para el div de los párrafos. El nombre puede ser cualquiera, ¿no? Aquí como para hacerlo coherente con lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿cómo lo escribo acá? Si le puse aquí. Punto caja textos. Ajá, muy bien. Textos. Caja textos. Punto caja textos. Listo. Y copiamos esas mismas propiedades porque son las mismas para cualquier div. Lo que vamos a variar son los valores. Entonces, si esta posición, si yo lo dejara así, pues me va a quedar una capa al lado de la otra. ¿Qué va a pasar acá? Que como aquí en el HTML, o sea, si ambos tienen el mismo valor de z-index y todo igualitico, ¿cierto? Como está en este instante. Como el div del texto lo escribí después del div de la foto, entonces el texto debería aparecerme encima. Vamos a comprobarlo acá. Sí, esos dips se comportan igual que cualquier capa en cualquier Sí, programa de edición, ¿sí? exacto. Fíjate que como lo escribí después, aparece después. Pero es porque no estoy estableciendo ninguna diferencia en el valor de z-index entre uno y otro. Si yo a pesar de que la capa del div caja textos está después de caja fotos, en el estilo yo a caja textos le aplico un valor menor, o sea, le pongo 9, por ejemplo, entonces ahora caja textos ya no va a quedar encima, va a quedar detrás. Bien, perdón. Sí, porque Porque el valor de z-index es menor. Entonces, entre menor sea el valor, más atrás va a quedar. Entre mayor sea el valor, más adelante va a quedar. ¿Cierto? Más hacia el observador. en ¿Listo? el Z, ¿sí? En z-index. Ajá. Es decir, que para que quede al frente tendría que ponerle un valor más alto. Exacto. Tendría que tener, si quieres garantizar que quede al frente, sin importar en qué lugar del HTML está creado, debe tener un valor de z-index más alto. Bien. Ok, entonces. Y pues en este caso da lo mismo que le pongas 1, 2, 3, 4, 5, o sea, cualquier cosa que sea menor que 10, lo va a mandar detrás del 10, ¿no? Ya cuando tengas muchas capas, pues sí vas a tener que hacerlo con más cuidado. Truco, cuando trabajes con capas, yo usualmente las numero de 10 en 10. De manera que si en algún momento necesito meter algo entre la capa z-index 10 y la capa z-index 20, pues le puedo poner z-index 15 y ya sé que me queda entre las dos, ¿cierto? Y tengo la oportunidad de meter hasta 9 capas ahí, de la 11 a la 19, entre las dos iniciales que tenía, que era 10 y 20. ¿Sí? Entonces, usualmente pues, yo las voy marcando con números que me permitan tener números intermedios por si necesito intercalar otra capa. Eso ya es una maña que tengo yo. Listo, esta vamos a cambiarle el color porque pues dijimos que mejor. Bueno, puedes ponerlos, ahí sí es poner los colores en inglés porque como después les vamos a quitar eso. Esto es solo una guía visual. Listo. Entonces ya tengo mi capa azul y la capa roja. Bien. Como ambos tienen posición absoluta y ambos son hijos de body, pues los dos comienzan a contar su posición desde la misma esquina, ¿cierto? Y como ambos tienen
están midiendo 50 arriba y 40 a la izquierda, pues están ahí alineados los dos. Vamos a suponer que la caja de texto, entonces queremos que arriba esté a 70 y a la izquierda yo quiero que esté, pues, claro, yo no sé exactamente cuánto mide la caja del gato, ¿cierto? Lo puedo ver si miro las propiedades de la foto, que son 300 píxeles, pues, y como el tamaño de la foto me está definiendo el tamaño de la imagen, pues yo ya sé que mi div caja foto está de 300 píxeles, pero y si luego subo una foto de 320, pues me van a quedar cajas de diferente tamaño. Entonces yo debería siempre a los divs, si quiero tener el control de eso, pues puedo definirles un ancho y un alto. Acuérdate que siempre después de cada propiedad cierras con punto y coma. Listo, entonces voy a decirle acá que realmente quiero que el div mida 250 píxeles y de alto 300 píxeles. Listo. Y para la caja de texto, entonces también voy a asignarle un valor. De ancho 900 y de alto 600. O yo puedo decirle de alto, también puedo utilizar, hay una opción y es que sea, o no lo defino y por defecto va a quedar automático, o puedo forzarlo a que sea automático. Listo, entonces le di más distancia arriba, ahora me faltaría darle distancia a la izquierda para que quede después de la foto del gato, ¿no? Y si mi caja de foto mide 250 de ancho y tiene 40 de margen a la izquierda, ¿dónde debería comenzar la caja del texto? Ah, Adriana. Entonces tendría que ir después de los 50 píxeles. Aquí tiene 40. O sea, la caja del gato tiene 40 de margen y mide 250. Es decir, que hasta dónde llega. En X. Ok, en X. El X es el que va horizontal, ¿no? Sí. Llega a 280. 250 más 40. ¿Cuánto te da? Ah, ok, 290. Listo. Entonces, si yo quiero que este me quede ahí apenas comienza, pues tendría que decirle que en left mida 290, ¿cierto? 290. Ajá. O 291. Para que Oh, quede sí. un espaciecito. Sí. ¿No? Listo. No si toca más porque no. Bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que la caja del gato, la caja de la foto, tiene una medida, pero la foto es más grande. Se está desbordando, ¿cierto? Mira que se sale Sí. hacia abajo y hacia la derecha un poquito. Y hacia abajo un montón. O sea En- que ahí tendríamos que cambiarle las propiedades a la imagen como tal y no al div. exacto. Entonces, a la foto, que está por acá, imagen, tenemos la clase foto 1, ¿cierto? Entonces realmente, pues si yo quisiera que más bien la foto se acomode a Al la, div. al div, pues no tendría que darle un valor aquí fijo, o a menos que, bueno, si el div mide 250, pues le voy a poner a este también 250, ¿cierto? Que es lo que tiene aquí de ancho, width.
¿Puedo igualar eso o puedo decirle 100%? Directamente. Y entonces, vamos a ver. Entonces fíjate que el ancho, él coge el tamaño del div y ajusta el tamaño de la foto para que ocupe el ancho del div. Dándole 100%. Sí, sí, porque Y él si está le doy tomando, absoluto, absoluto, ¿no agarra todo? No. no porque la imagen está por dentro del div, entonces Ah, su ok. papá es el div, Sí, ya. ¿cierto? Entonces él está tomando el Ya tamaño me del ubiqué. div y ocupa el 100% de su papá, que es lo... Ahora tú podrías decirle 200%, entonces se va a poner del doble. Pero bueno, esta es una forma de hacer que él se ajuste. De manera que si tú más adelante modificas el estilo de caja foto y le dices, no, ahora yo creo que esas fotos se ven mejor si las pongo de 400 píxeles de ancho, Dale, no. entonces la Ujú. foto también va a crecer con respecto a eso. ¿Sí ves? Siempre se va a ajustar al ancho del div. Tenemos otro problema y es que se está desbordando hacia abajo. Pues como no sabemos si todas nuestras fotos van a medir lo mismo, pero sí queremos que las cajas de las fotos midan lo mismo, entonces lo que podemos hacerle a la caja de la foto es asignarle una propiedad que se llama overflow. Overflow es como sobreflujo, o desbordamiento más bien. Será la traducción, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que si la imagen se desborda, es decir, si es más grande que la caja, o sea, si el contenido es más grande que el div, le ponga un scroll, por ejemplo. Entonces me va a aparecer aquí una barrita para yo poder ver el gato completo. ¿Sí? Ese scroll también se le puede poner A lo a que las quieras. cajas de texto, ¿cierto? Sí, claro. Yo solo quiero que se vean dos o tres, Renglones, pero digamos tienes en la 30. última que vimos. Exacto. Si tú quieres que Bueno, ahorita lo hacemos para. si tienes un párrafo de 50 renglones, pero quieres que se vean 10 renglones, pues ajustas el tamaño del div para que se vean 10 renglones y le pones overflow scroll. Y ya entonces te va a aparecer una barrita para que el texto fluya ahí dentro de la cajita. Lo otro que puedes hacer es decirle que oculte todo el contenido que sobresalga de la caja. Entonces usas hidden, o sea, fíjate que es puro inglés todo el tiempo. Entonces ya cuando el gato se ve hasta donde cabe en la caja y lo demás queda oculto. Bien, vamos a correr entonces, como dejamos nuestras... No, les vamos a dejar de 250 nuestras cajas de las fotos. Ocho bananos por 2000 son ocho. Ocho bananos por... Listo. Bueno, y vamos a... Ah, y ya quedó más linda, ¿sí? Listo, ahí está. Entonces, esa es la forma en la que uno va trabajando con los divs. Cómo les asigna un tamaño específico, una posición específica en la pantalla, etcétera. Ok, y digamos, si uno quiere darle como un margen al texto para que no quede tan pegado al div, Al borde. al margen, sí, al borde. Ok. Entonces lo que haces es que en caja textos, aquí bueno, aquí te voy a hacer una explicación. Si este es el div y este es el contenido, hay dos propiedades de distanciamiento que tú puedes usar. O sea, con respecto al div, vamos a ponerlo acá y dibujémoslo así. Bien.
la flecha verde y la roja. Entonces, la flechita roja es una propiedad que se llama fading y la flecha verde es una propiedad que se llama margin. Entonces, margin me sirve para alejar un objeto de los objetos que tiene alrededor. ¿Sí? Es como cuando tú tomas distancia, Sí. ¿sí? Que estiras los brazos para alejar al que está, para establecer una distancia entre lo que tienes alrededor y tú misma. Pero O margin sea, ese es el es que se debe utilizar, ese, perdóname, ese es el que se debe entonces, utilizar en ese div para que me aleje el gato, ¿sí? exacto, si tú quieres que ese div se aleje del gato, o sea, si la caja de texto se aleje de la caja de la foto, podrías ponerle un margen. Ahora, Ok. ese margin vamos a ponerlo también en grande para que veamos ahí el efecto. Ese margen se va a aplicar por todos lados. Entonces fíjate que, claro, se alejó 50 píxeles del gato, pero también 50 píxeles de la posición original que tenía de arriba hacia abajo. Adicionales, sí, ¿Te vas a poner chaquetas, Caris? Ok. sí. Si utilizas margen, ahora tú puedes utilizar la opción padding para que no sea el div el que se aleje, sino lo que contiene. O sea, las cosas que tiene por dentro no se peguen. Entonces se vuelve como, no sé, como un antiadherente, ¿cierto? Entonces es una Sí. margen interior. Entonces también puedes decirle padding. Vamos a ponerle algo más agresivo todavía. Listo. Entonces ahora todo el texto se va a mover 100 píxeles hacia adentro. ¿Qué lo Ah, ves ok. ahí? Entonces uno ahí lo que tiene que hacer es como cuadrarle la Tú, cantidad de píxeles para tú darle como la distancia al borde. exacto, tú defines qué quieres usar, si margin o padding, eso depende. Depende de lo que quieras hacer. Listo. Cualquiera de las dos puede ser válida, ¿no? O sea, todo depende. Ah, Entonces ya con eso tú vas organizando los elementos en tu página. Dentro de divs que vienen a ser como cajitas de diagramación, cajitas de contenidos, para que puedas ir armando como un collage con las cosas que quieres hacer. Entonces, clave que todos los divs tengan estas propiedades: posición, la distancia, el margen top y left, que por supuesto puede ser cero. O sea, si tú quieres forzarlo a que quede pegado allá al borde, puede ser cero. El valor, este valor de border, acuérdate que es opcional y yo lo uso es como para poder ver hasta dónde va el div, y ya cuando acabo le pongo a todo cero y ya. Sí, porque digamos que no es, dependiendo del diseño que tengas, puede que no quieras que se vean las cajas, ¿no? Sino que se entiendan, que se perciban, pero que no se vean. Entonces yo al final pues le quito eso y ya me quedó diagramadita la página, pero pues no tengo los recuadros ahí evidentes. otra vez, volvámoslo a hacer para poder ver bien. Es que estoy en el celo y casi no, me toca ampliar mucho la pantalla. No, simplemente que quité al valor de border, le puse que midiera 0 píxeles. Entonces es una línea que no tiene ancho, que no mide Así, nada. entonces así ya no se evidencia Entonces ya no en se la página evidencia. como tal. Pero, Ah, pero, ok. Pero pero no quito como tal la propiedad, sino le doy la el valor podrías de cero. quitar, la podrías quitar. A mí no, digamos que a mí me gusta tenerla porque si en algún momento necesito revisar
me dicen, uy, la página se está viendo terrible o alguna cosa así, o se nos dañó la página, entonces pues fácil puedo yo ponerle otra vez un pixel y mirar a ver si es algo en el ordenamiento de los divs, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puedo evidenciar muy fácil de dónde a dónde está, se está generando cada div, se está viendo pues. Listo. Y un ancho bien alto, ¿no? Este overflow pues depende de cómo quieras que se comporte el contenido dentro del div. Y lo mismo margin y padding pues no son obligatorios, pero se los puedes asignar si quieres que el div se separe de los que tienen alrededor o separe de su borde los contenidos que tiene, los elementos que lleva dentro. Ah, ok. Vale, yo creo que ya con esto damos finalizada la segunda sesión de este tutorial.